Continuando con la revisión de nuestra unidad, veamos ahora el tema los futuros y los forward. Entonces, aquí veremos cuál es la relación que tienen los precios, ¿no?, de los futuros con su activo subyacente, cómo funcionan el mercado organizado de futuros. Los forward y los futuros cumplen la misma función, ¿no? Son contratos que se realizan a futuro, precisamente sobre mercaderías, por ejemplo, ¿no? O la compra o la venta de acciones. En general, a eso se le denomina activos, ¿correcto? A futuro, a una fecha específica futura. No sé, a 3 meses, por ejemplo, a 6 meses. Pero existen algunas diferencias entre estas operaciones, ¿no?, entre los forwards y los futuros. Entonces, aquí vemos. Los contratos futuros, en primer lugar, son contratos estandarizados, ¿no? Mencionábamos que son contratos que se ofrecen en el mercado y que ya tienen las pautas estructuradas a las cuales quienes están interesados en negociar con ellas se acogen y negocian. Más bien, las operaciones de forward son hechos a la medida, ¿no? Entonces, las partes negociantes son las que acuerdan formas de entrega, precios, características, ¿no?, etcétera. Los contratos futuros negociados públicamente, ¿no? Contratos que se negocian en las bolsas de productos. Los de forward, ¿no?, dado que es una negociación bilateral, se negocian de manera privada entre las dos partes. En el caso de los contratos de futuros, diariamente, ¿no?, se lleva un control de la evolución de los precios y las liquidaciones diarias, ¿no? A ver, oye, al cierre de la jornada, ¿cómo está el precio, por ejemplo, del activo subyacente? A eso se le llama mark to market o marcar el mercado, ¿no? En el caso de los forward, lo que se hace es el conteo de la ganancia o pérdida hasta la expiración del contrato. Se dice, oye, ¿sabes qué? Pactamos hoy día, dentro de 3 meses veremos cómo ha evolucionado el contrato, para arriba, para abajo, favorable, desfavorable. Los contratos de futuros, por las características que venimos mencionando, entonces pues se negocian en las bolsas de futuros, ¿no? Las bolsas de futuros son mercados que tienen todas las pautas de regulación, ¿no? Y entidades centralizadas, instrumentos regulados, entidades reguladoras. Y los contratos forward, por su propia característica, ya nos hemos ido dando cuenta que se negocian como operaciones over the counter, ¿no?, OTCs. En el caso de los contratos futuros, no hay un riesgo de impago. No hay un riesgo de impago de las transacciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que existen determinados mecanismos que aseguran que se cumplan, ¿no?, las pautas convenidas entre las partes. En el caso de los mercados over the counter, los contratos forward, sí existe el riesgo de incumplimiento. Ahora, siempre, digamos, los mercados de over the counter se realizan bajo pautas mínimas también seguramente, pero no existe obviamente un elemento regulador, supervisor, ¿no? Dado que es un contrato entre privados, puede existir que uno de los dos no cumpla con la parte que le compete. Los contratos de futuros tienen a este elemento importantísimo, las cámaras de compensación, ¿no? Dado que se negocian en los mercados centralizados, los mercados organizados, los mercados regulados, existen las cámaras de compensación. Las cámaras de compensación son quienes asumen la responsabilidad, ¿no?, por el cumplimiento o incumplimiento, en todo caso, de los pagos si fuera o se presentase de parte de uno de los contratantes. En el caso de los contratos forward, no hay pues cámaras de compensación. No hay cámaras de compensación. No existe este elemento. En los contratos futuros, dado que se negocian en los mercados organizados o regulados, ¿no?, están
abiertos a las negociaciones del público en general, ¿no? Dentro de las bolsas de futuros. Y los contratos forward, más bien, ¿no? Se suelen negociar de manera privada entre participantes que tienen mucha expertise y mucha solidez financiera. Bancos de inversión, inversionistas privados, ¿no? Que negocian estos contratos. En los contratos de futuro, si bien es cierto, las dos partes no firman directamente unos contratos entre sí, el hecho de que ambas tengan que cumplir y firmar, ¿no?, determinados documentos ante las autoridades y comisiones que participan en la regulación, existe que existan pues, normas mínimas de acuerdo entre ellas. En cambio, en los contratos forward sí hay un contrato directo, ¿no?, donde las partes acuerdan todas las especificaciones respecto de las transacciones de futuros y de forwards. En los contratos de futuros, las partes, ¿no?, pueden realizar transacciones antes del vencimiento del futuro. Es decir, pueden vender antes del vencimiento para cerrar una posición o pueden comprar antes del vencimiento para cerrar una posición. No existe esa flexibilidad. En los contratos de forward, ¿no?, se mantienen abiertos hasta el vencimiento. O sea, salvo que las dos partes expresen un acuerdo de hacer una transacción preliminar antes del vencimiento respecto de la liquidación del contrato. En los mercados de futuros, entonces, en este contexto, proporciona un nivel de liquidez. Claro, si yo puedo transar mi contrato en cualquier momento, no estoy obligado a mantener un dinero inmovilizado. Entonces, en la práctica existe la apertura para poder hacer líquidos uno de los contratos que yo pueda tener en cartera. En los contratos de forward, ¿no?, como habíamos mencionado, son creados para estar en vigor hasta el vencimiento. Y por lo tanto, no existe más bien una cierta restricción a los niveles de liquidez. Los futuros y los forwards, ¿no?, se pueden entonces desarrollar sobre, por ejemplo, divisas, en el caso de los futuros, tipos de interés, índices bursátiles, acciones. Permiten a los inversionistas, ¿no?, cubrir los riesgos del mercado, ¿correcto? En el caso de que los movimientos de los precios, ¿no?, sean adversos. Y a los especuladores respaldar las posiciones que mantienen dentro de los mercados, generando un alto grado de apalancamiento. Eso lo vamos a ver con unos ejemplos sencillos. La idea es que cuanto mayor volatilidad tenga un instrumento, ¿no?, respecto de su subyacente, mayor demanda por cobertura tendrá. Es decir, o sea, para ponerlo en términos muy sencillos, si yo veo que hay algo que tiene más riesgo, tendré más proclividad a tratar de cubrir de la mejor manera ese riesgo, ¿correcto? ¿Cuál sería el precio teórico de un futuro? ¿No? ¿Cómo es que lo podríamos valorar? Comenzamos con definir cuál es el precio de su activo subyacente. ¿Okay? Las fechas actual y futura, a partir de donde estamos ejecutando el análisis, y si son instrumentos que pueden contener dividendos, por ejemplo, ¿no?, cuándo se van a presentar y cómo sería la valorización de esos dividendos. Por ejemplo, para el precio teórico, nosotros combinamos cuál es hoy día el precio de contado, ¿no?, el precio de contado de un instrumento, de un subyacente, cuál es la tasa de interés o costo de oportunidad, ¿no?, el tiempo que va a existir para la contratación de este futuro. Y si se trata, como habíamos dicho, de un instrumento que tiene dividendos,
también habrá la valorización, ¿no?, de los dividendos. Bajo esa figura, ¿no?, nosotros podemos identificar el precio del mercado, por ejemplo, en principio, según cómo estén las expectativas. ¿Correcto? En el caso de que un futuro esté sobrevalorado, indica que las expectativas de quienes participan en el mercado respecto de ese activo están más bien optimistas. ¿Correcto? O sea, dice, oye, creo que está bien. Y si está infravalorado, más bien las expectativas son al revés, ¿no? Un poquito más negativas. El precio del mercado, el precio futuro del mercado, está en función entonces de su precio teórico, ¿no?, más el factor de expectativas, o menos el factor de expectativas. O sea, las expectativas pueden ser positivas o negativas, ¿no? Positivas o negativas. ¿Ok? Por ejemplo, si tuviésemos que calcular el precio futuro de un contrato, el precio teórico de un contrato forward a 6 meses, ¿no?, de una acción que hoy día está a $40 de cotización. Vamos a suponer que este instrumento no reparte dividendos en el periodo de análisis y que el tipo de interés viene a ser el de 2%. Podemos hacer un cálculo simple donde tenemos acá el teórico, el costo, ¿no?, precio de contado hoy día, cómo está el precio hoy día en el mercado, la tasa de interés, ¿correcto?, ¿no?, y el tiempo. No existen dividendos, ya digamos que hipotéticamente la cotización esperada, el precio futuro esperado, sería de 40.4. ¿Ok? Entonces, una de las formas bajo las cuales podemos calcular el precio teórico de un contrato forward, por ejemplo. Los invito a continuar revisando nuestra unidad en nuestros siguientes videos.